Bienvenidos a este podcast sobre las técnicas más importantes de la modificación de la conducta, el autocontrol y sus aplicaciones actuales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro del desarrollo y estado actual de la modificación de la conducta: la incorporación de los procesos cognitivos y, a partir de ello, el surgimiento de nuevas técnicas de intervención. En específico, nos centraremos en las técnicas más importantes de la modificación de la conducta, el autocontrol y en algunas de sus aplicaciones actuales. De acuerdo con Katzin, el interés por los fenómenos privados y el surgimiento de movimientos centrados en la cognición contribuyeron a consolidar divisiones ya existentes dentro de la terapia de conducta. Algunas técnicas que hoy se consideran parte de la modificación cognitiva de la conducta no se originaron dentro de la modificación de la conducta, pero fueron incorporadas posteriormente a medida que aumentó el interés por los procesos cognitivos. De este modo, comenzó a hablarse de modificación cognitiva de la conducta o terapia cognitiva, como un conjunto de procedimientos orientados a modificar cogniciones, normalmente en forma de patrones de pensamiento, con el fin de producir cambios conductuales. Dentro de este grupo, Kasdin destaca 4 técnicas principales: la terapia racional emotiva, el entrenamiento en autoinstrucción, la terapia cognitiva y la solución de problemas. Además, menciona otras técnicas relacionadas cuyo campo todavía no está claramente delimitado. Ahora hablaremos sobre las técnicas más importantes de la modificación cognitiva de la conducta. Comenzaremos con la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva fue desarrollada por Albert Ellis y parte de la idea de que ciertos patrones generales de pensamiento y determinadas suposiciones están en la base de muchas creencias erróneas o irracionales. Según esta perspectiva, lo que altera a la persona no es solamente el acontecimiento externo, sino la interpretación o creencia que contribuye frente a ese hecho. Kasdin explica que Ellis organizó este proceso en una secuencia conocida como ABCDE. En este esquema, A es el acontecimiento externo, B corresponde a las creencias o suposiciones de la persona, A y B producen las consecuencias emocionales y conductuales, D representa el intento terapéutico de discutir o modificar estas creencias, y E hace referencia a nuevas emociones y conductas que surgen a partir de este trabajo. El objetivo central de esta técnica es estudiar la autoverbalización implícita y mostrar cómo esas creencias no necesariamente se sostienen de manera lógica. Un ejemplo que presenta Kasdin es el de una persona que, tras ser abandonada por alguien amado, concluye que es inútil o despreciable. La terapia no discute el hecho de la pérdida en sí, sino la conclusión irracional de la persona derivada de ella. Ellis también identificó una serie de creencias irracionales muy extendidas, como la necesidad de ser aprobado por casi todas las personas, la exigencia de ser totalmente competente o la idea de que la vida es un desastre cuando las cosas no salen como deseas. En la práctica terapéutica, el cliente realiza las tareas fuera de sesión para observar sus pensamientos, registrar situaciones, emociones y autoverbalizaciones, y así aprender a sustituir interpretaciones irracionales por otras más adecuadas. Kasdin también señala un punto importante. Aunque Ellis defendió durante muchos años la eficacia de su propuesta, este método empezó a recibir atención empírica más clara cuando fue incorporado al campo de la modificación de la conducta. Continuamos con la siguiente técnica: entrenamiento en autoinstrucción. Otra técnica destacada es el entrenamiento en autoinstrucción, desarrollado principalmente por Donald Meichelbaum. Esta técnica consiste en enseñar a la persona a dirigirse a sí misma ciertas verbalizaciones que le ayuden a regular su conducta. A diferencia de la terapia racional emotiva, que se centra más en el sistema de creencias e ideas irracionales, el entrenamiento en autoinstrucción pone el acento en la capacidad del individuo para guiar su propia conducta mediante autoverbalizaciones. Kasdin menciona antecedentes importantes de esta línea, como el trabajo de Milcour basado en la autosugestión y también la importancia que algunos psicólogos soviéticos como Luria y Vygotsky dieron al papel de las verbalizaciones en el desarrollo de la conducta. Según esta línea, primero son las verbalizaciones de otros las que dirigen la conducta del niño, y más tarde estas funciones es asumida por verbalizaciones internas propias y finalmente por verbalizaciones internalizadas. En el trabajo de Meichelbaum, uno de los estudios más representativos fue con niños impulsivos que trabajaban demasiado rápido y cometían muchos errores. Durante el entrenamiento, el experimentador moldeaba una voz alta, durante el entrenamiento el experimentador moldeaba en voz alta una serie de verbalizaciones dirigidas a controlar la conducta, como prestar atención, formularse preguntas sobre la tarea, planear la ejecución y elogiarse al terminar correctamente.
Poco a poco, el niño pasaba de repetir estas verbalizaciones en voz alta a utilizarlas de forma interiorizada. Kasdin señala que este procedimiento mostró utilidad no solo en niños impulsivos, sino que también en la reducción de la ansiedad relacionada con exámenes, animales inofensivos y hablar en público. Además, se observó mejora en pacientes psiquiátricos en tareas relacionadas con la percepción, la abstracción y el habla racional, así como el incremento de creatividad y reducción de ansiedad. Continuamos con la siguiente técnica, la terapia cognitiva. La terapia cognitiva, en el sentido que presenta Kasdin, se asocia especialmente con el trabajo de Aaron Beck. Aunque en el término terapia cognitiva podría usarse de manera amplia, en este contexto se refiere sobre todo al enfoque desarrollado por Beck, centrada en la corrección de cogniciones desadaptativas. Beck partió del estudio de pacientes depresivos y llegó a la conclusión de que los procesos cognitivos estaban en la base de muchos trastornos psicológicos. Según Kasdin, una característica importante de estos problemas es que muchas veces parecen lógicos desde el punto de vista del propio paciente, aunque en realidad estén sustentados en suposiciones o premisas irracionales. El objetivo de la terapia cognitiva es identificar y modificar estas cogniciones desadaptativas. Para ello, Beck propone que el paciente aprenda primero a reconocer sus pensamientos automáticos y sus interpretaciones idiosincráticas de la realidad. Después, el terapeuta lo entrena para analizar estas cogniciones de manera más objetiva y detectar la falta de relación entre sus pensamientos y la realidad. En una fase posterior, el trabajo se centra en corregir diversas distorsiones cognitivas, como las inferencias arbitrarias, las generalizaciones, la exageración de la importancia de ciertos hechos o el olvido de otros aspectos relevantes. Kasdin afirma que esta técnica fue utilizada con muchas poblaciones, aunque en el momento de su revisión la eficacia estaba especialmente respaldada en el tratamiento de la depresión. Continuamos con la siguiente técnica, solución de problemas. Esta técnica también ocupa un lugar importante dentro de la modificación cognitiva de la conducta. Kasdin explica que sus bases pueden rastrearse tanto en investigaciones de laboratorio como en formulaciones más aplicadas. Un antecedente importante es la secuencia propuesta por John Dewey, que incluía 5 pasos: reconocer el problema, definirlo, plantear soluciones posibles, elegir la mejor y ponerla en práctica. En el ámbito terapéutico, Surilla y Goldfried plantearon que enseñar a una persona a manejar sus problemas puede ser una estrategia muy útil, porque no se enfoca en una sola conducta manifiesta específica, sino en enseñar al cliente una forma de responder ante distintas situaciones problemáticas. El proceso terapéutico también se organiza en 5 pasos. Primero, ayudar al cliente a reconocer las situaciones problemáticas y sus reacciones. Segundo, definir el problema de manera clara y en unidades manejables. Tercero, generar varias alternativas de solución. Cuarto, evaluar ventajas y desventajas de cada alternativa y seleccionar la más adecuada. Y quinto, llevarla a la práctica y verificar si fue útil. Si no lo fue, se vuelve a etapas previas para considerar otras opciones. Kasdin añade que durante este entrenamiento el terapeuta cumple inicialmente una función de modelo. Primero, poco a poco, el cliente asume un papel más activo e independiente. También indica que, aunque la solución de problemas fue muy estudiada en laboratorios e incluso algunos contextos aplicados, todavía existen relativamente pocas aplicaciones clínicas bien desarrolladas. Por último, pasemos a otras técnicas de modificación cognitiva de la conducta. Kasdin aclara que el campo de la modificación cognitiva de la conducta no está completamente delimitado, por lo que no era sencillo establecer una lista definitiva. Sin embargo, menciona varias técnicas que algunos autores incluían dentro de este grupo, como la terapia de atribución, la adquisición de habilidades de afrontamiento, la detención del pensamiento, la inoculación del estrés, la autoinstrucción, la relajación para afrontar situaciones ansiógenas y la terapia semántica, orientada a modificar las connotaciones de palabras que elicitan reacciones indeseables. También señala que algunos investigadores incluían procedimientos de autodirección, como el manejo del tiempo, el afrontamiento de problemas y el control de verbalizaciones, incluso con una definición muy amplia. Podían llegar a considerarse cognitivas técnicas como la desensibilización sistemática o el condicionamiento encubierto. En cambio, otros autores preferían restringir el término únicamente a procedimientos cuyo ingrediente principal fueran los procesos de pensamiento. Ya que hemos terminado de verificar las técnicas, pasemos ahora a el autocontrol. Kasdin dedica un apartado al autocontrol que aparece como una consecuencia importante del interés por los sucesos privados y la necesidad de modificar la conducta en el propio ambiente natural del cliente. Uno de los problemas centrales de la intervención sobre pensamientos
imágenes u otros procesos encubiertos es que, en muchos casos, solo el propio cliente puede detectarlos. De ahí que el autocontrol cobre relevancia. Si la persona es quien puede reconocer estos acontecimientos privados, también puede aprender a administrar consecuencias y estrategias para modificarlos. Kasdin retoma aquí la propuesta de Home, quien habló de los eventos encubiertos y defendió que podía analizarse a partir de principios operantes. A su vez, recuerda que Skinner ya había planteado la posibilidad de que el individuo ejerza control sobre su propia conducta. En este marco, se distingue entre una respuesta controlada, que es lo que se desea modificar, y una respuesta controladora, que influye sobre la primera manipulando variables de las que ella depende. El autocontrol, entonces, no se limita a pensamientos privados, también se aplica a conductas muy concretas de la vida diaria, como comer en exceso, fumar o estudiar poco. Lo importante es que la persona aprenda a analizar las condiciones en las que ocurre su conducta y a manipular su propio ambiente o propias respuestas para favorecer el cambio. Pasemos ahora a las aplicaciones actuales de las técnicas de autocontrol. En la revisión de Kasdin, las técnicas de autocontrol constituyen ya un apartado importante dentro de la modificación de conducta. Entre las más relevantes se encuentra el control de estímulos, la autoobservación, el autorrefuerzo y el autocastigo, y el entrenamiento en respuestas alternativas. El control de estímulos se utiliza cuando una conducta está bajo el control de estímulos inadecuados o cuando debería estar bajo el control de ciertos estímulos y no lo está. Kasdin menciona aplicaciones en problemas como fumar, comer en exceso, hábitos de estudio, insomnio y algunas formas de excitación sexual inadecuada. Un ejemplo especialmente claro es el caso de los hábitos de sueño deficientes. Se organiza el ambiente de tal forma que la conducta de estudiar queda asociada a lugares, horarios y señales concretas. La autoobservación consiste en registrar la propia conducta para hacer más visible y llevarla a la conciencia. Kasdin señala que esta técnica puede disminuir conductas como tics, alucinaciones o comer en exceso, y aumentar otras como la atención en clase, el cuidado de los hijos, la realización de tareas domésticas, el trabajo o la participación social. Sin embargo, también advierte que la autoobservación por sí sola no siempre produce cambios duraderos, por lo que suele acompañarse de otros procedimientos. El autorrefuerzo y el autocastigo implican que la persona se administre a sí mismo consecuencias reforzantes o aversivas de manera contingente. Estas técnicas se han empleado para mejorar la conducta de estudio en niños, así como en problemas de comer en exceso, fumar, pensamientos e interacciones sociales inadecuadas, adicción a drogas y conducta sexual desviada. No obstante, Kasdin subraya que muchos de los datos disponibles provienen de estudios clínicos aislados y que aún no había resultados concluyentes sobre la estabilidad de los caminos. Por su parte, el entrenamiento en respuestas alternativas se basa en enseñar respuestas que interfieran o sustituyan la conducta problema. Su aplicación más frecuente ha sido el control de la ansiedad, especialmente por medio de la relajación. Kasdin menciona usos en la ansiedad ante el parto, los exámenes, el hablar en público y otras situaciones. Además de describir estas técnicas, Kasdin plantea varios problemas actuales. Uno de ellos es la interpretación del autocontrol. Sigue siendo discutible hasta qué punto estas conductas están realmente libres de determinantes externos. Otro punto importante es el papel del ambiente, ya que la eficacia del autocontrol terapéutico parece depender en gran medida de que existan contingencias externas que apoyen y mantengan las respuestas de autocontrol. También se discute el ámbito de aplicación, es decir, en qué poblaciones puede utilizarse este tipo de procedimientos. Aún así, Kasdin menciona aplicaciones con pacientes externos adultos, niños, estudiantes, pacientes psiquiátricos hospitalizados, delincuentes y otras poblaciones. Para finalizar, el texto de Kasdin muestra que la modificación de conducta comenzó a interesarse cada vez más por las cogniciones, los pensamientos y otros procesos privados. Este cambio permitió el desarrollo de técnicas específicas, como la terapia racional emotiva, el entrenamiento en autoinstrucción, la terapia cognitiva y la solución de problemas, que ampliaron el campo terapéutico más allá de la conducta manifiesta observada directamente. Asimismo, el autocontrol surgió como una línea especialmente valiosa porque muchas conductas problema ocurren en la vida cotidiana y en numerosos casos solo el propio cliente puede detectar los eventos privados que las acompañan. Por eso, el interés en las cogniciones no solo amplió la teoría, sino que también las posibilidades de intervención. Todo esto en conjunto, Kasdin deja claro que la modificación de conducta no permaneció estática. Por el contrario, fue incorporando técnicas y preguntas nuevas a medida que la investigación mostró que los procesos cognitivos tenían un papel importante en el aprendizaje, en la personalidad, en la psicoterapia y en la regulación de la conducta. Gracias.